Los números imaginarios son los números que atraviesan perpendicularmente a los números reales. Pero, ¿qué significa eso? ¿Y de dónde salieron estos números imaginarios? El principal problema para entender a los números imaginarios y a la categoría de números que componen, que son los complejos, es el nombre que tienen. Nos da la idea de que no existen o incluso de que son muy difíciles. El mismísimo Gauss dijo acerca del nombre de estos números: que este tema, los números imaginarios, haya estado rodeado hasta ahora de misteriosa oscuridad, debe atribuirse en gran medida a su notación. Si por ejemplo, +1, -1 y la raíz cuadrada de -1 hubieran sido llamadas unidades directas, inversas y laterales, en lugar de positivas, negativas e imaginarias, tal oscuridad habría estado fuera de lugar. O algo así. Esto es una mala traducción del inglés. Pero, ¿qué son exactamente los números imaginarios? La mejor manera de entender a los números imaginarios es haciendo una analogía con los números negativos, que el nombre tampoco le hacía mucha gracia a Gauss y son tan imaginarios como los imaginarios. Los números negativos fueron muy discutidos y aceptados por la humanidad muy recientemente. De hecho, matemáticos de los más prestigiosos de la historia, como Euler, que fue el que empezó a usar i para los números imaginarios, tampoco sabía muy bien cómo interpretar a los números negativos. Y es muy claro por qué. Los números negativos no son nada intuitivos, y aunque estemos muy acostumbrados, no encajan del todo en el mundo real. Por ejemplo, si tengo 2 manzanas y doy 3 manzanas, ¿cuántas manzanas me quedan? La lógica diría que no podés dar 3 manzanas si tenés 2. Es un problema sin solución. Y si tuviera, ¿qué significa tener -1 manzana? Llevándolo a números, ¿qué significa esa rayita delante del 1? Pareciera ser como una reducción de la resta 0 menos 1. Una resta sin solución. Pero no, cuando debes lana, pasta, guita, es muy claro lo de los números negativos. Pero en esos casos tampoco es tan intuitivo. Durante siglos se usó, y se sigue usando, el debe y el haber. Tus ingresos y tus gastos, ambos en positivo. Si tenías más gastos que ingresos, tenías una deuda positiva. Pero si llamamos a estos números inversos, como decía Gauss, nos da un poco más de claridad. Si consideramos a los gastos como lo inverso a los ingresos, tener menos $20 de ingresos significa tener lo inverso a $20 de ingresos, o sea, $20 de gastos. El símbolo menos significa invertir el número. Y si a ese número, en vez de pensarlo como un punto, lo pensamos como una distancia desde el 0, la mejor manera de invertirlo sin cambiar su distancia es rotándolo 180 grados. La distancia no se modifica en ningún momento y el número sí se invierte. Pero, ¿esto qué tiene que ver con los números imaginarios? Bueno, los números imaginarios también fueron muy discutidos por la humanidad y surgen de ecuaciones sin solución. Por ejemplo, cuando tenemos la función f de x igual x al cuadrado más 1 y queremos averiguar sus raíces, o sea, queremos averiguar cuándo esta función es igual a 0. Según el gráfico que tenemos, eso no sucede nunca. Es un problema sin solución, como el de las manzanas. Pero los gráficos no son la ecuación, son una representación de la ecuación. Así que, aunque x al cuadrado más 1 igual a 0 no tenga una representación gráfica en los ejes cartesianos, no significa que no tenga solución. Además, Gauss, junto a otros grandes matemáticos, demostró que todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. Y que se cumple esa condición no es un capricho más de la vida de los matemáticos, es lo que se llama el teorema fundamental del álgebra, así que debe ser un capricho bastante importante. Esto significa que deben existir 2 valores totalmente válidos de x que al ingresarlos en esta función, el resultado dé 0. Tratemos de buscar el resultado. Para esta función ni siquiera tenemos que usar la fórmula cuadrática, así que si x al cuadrado más 1 es igual a 0, podemos fácilmente llegar a que x es igual a más menos
la raíz cuadrada de menos 1. Un valor es la raíz cuadrada de menos 1 y el otro valor es el inverso a la raíz cuadrada de menos 1. Olvidémonos momentáneamente del signo. ¿Qué significa la raíz cuadrada de menos 1? Si la raíz cuadrada de un número x es el número que al multiplicarlo por sí mismo nos da x, la raíz cuadrada de menos 1 es el número que al multiplicarlo por sí mismo nos da menos 1. Pero si todos los números positivos multiplicados por sí mismos dan un número positivo y todos los números negativos multiplicados por sí mismos también son positivos, no existe número positivo ni negativo que multiplicado por sí mismo pueda ser menos 1. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, podríamos decir que el resultado es directamente la raíz cuadrada de menos 1 y usar eso como un valor. En definitiva, la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de menos 1 nos da menos 1. Y si bien podríamos seguir llamando este valor raíz cuadrada de menos 1, es mucho más fácil y cómodo inventarnos un nuevo símbolo. A este número lo terminamos llamando i, la unidad imaginaria. Y esa unidad imaginaria multiplicada por sí misma da menos 1. ¿Y qué significa eso? Pensemos primero ahí de forma algebraica. Los números positivos tienen un crecimiento o decrecimiento exponencial a medida que, valga la redundancia, aumentamos el exponente. O sea, si multiplicamos por ejemplo el 2 sobre sí mismo varias veces, su distancia respecto al 0 se hace cada vez más grande. Pero no es así en todos los casos. La identidad positiva, el 1, no cambia en absoluto con el exponente. Los números positivos multiplicados por sí mismos no cambian el signo. En cambio, con los negativos no es así. Los negativos, cada vez que se multiplican entre sí, van alternando su signo, incluso la identidad. Si vemos el comportamiento de i, sabemos que i al cuadrado es menos 1, porque así lo definimos. Y ese menos 1 por i es menos un i o menos i. Y a ese menos i, si lo volvemos a multiplicar por i, obtenemos 1. Y así volvemos a empezar nuevamente el ciclo. De manera similar que con los números negativos, pero con un patrón de 4 repeticiones que se repite una y otra vez. Ahora volvamos a nuestra línea numérica. En esta línea numérica sabemos dónde ubicar a todos los números reales, pero no tenemos ni idea de dónde ubicar ahí. Sabemos que multiplicar por valores positivos modifica la distancia respecto al 0, y si esa multiplicación es por un valor negativo, además de modificar la distancia, cambia la dirección en 180 grados. Así que cualquier número de los positivos multiplicado por sí mismo va a quedar del lado de los positivos, y cualquier número negativo multiplicado por sí mismo va a quedar también del lado de los positivos. Lo que necesitamos es un paso intermedio, algo que nos permita girar 90 grados por cada multiplicación, y así, luego de 2 multiplicaciones, girar 180 grados. Eso es exactamente lo que los números imaginarios hacen. I al cuadrado es menos 1, lo que significa que la primera multiplicación por i hace una rotación de 90 grados sin modificar la distancia. Y al volver a multiplicar por i, hacemos otra rotación más de 90 grados para llegar al menos 1. Y a medida que incrementamos el exponente de i, vamos rotando de a 90 grados, con los valores repitiéndose en iteraciones de 4 pasos, tanto geométrica como algebraicamente. Así que no tenemos que pensar en los números imaginarios como algo aparte de los números reales, sino como una extensión natural de los mismos en una dimensión perpendicular. Y tanto los reales como los imaginarios son 2 líneas dentro del plano de los complejos, que se componen de una parte real y de una parte imaginaria, u otra manera de verlo, de una distancia y un ángulo. Los números complejos son la conjunción de todos los números existentes. Los números tienen 2 dimensiones. Pero en definitiva, podemos decir que todos los números, como toda abstracción de la realidad, son imaginarios.